Aquí estamos, muchachos, para conversar esta vez sobre adolescentes y cómo cuando tenemos una situación embarazosa con nuestros adolescentes, esos muchachos entre 14, 15, 18 años, hemos ido recibiendo alarmas durante toda su vida y tal vez no nos hemos dado cuenta. Quiero, en este video de hoy, quiero conversar sobre estas alarmas y en un futuro video, en el de la semana próxima, pues hablaremos de acciones a tomar en cada momento y en cada edad. Soy de las que piensa que todo tiene solución, todo es reparable. Somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta cuanto más temprano mejor. Pues muchas veces sucede en la adolescencia que pues, los niños ya están yendo al preuniversitario, tienen determinadas libertades, van y vienen pues, por sus medios en muchísimas ocasiones, ya incluso en los 2 últimos años, pues con suerte, y tienen un carrito y pueden manejar y pueden ir ellos mismos, si no algún amigo hasta viene por ellos y los recoge. Y empiezan a suceder cosas que no queremos que sucedan y que nunca nos pasó por la cabeza que podía suceder con nuestros hijos, porque incluso a veces lo vemos en otros muchachos y decimos, no, a nuestros hijos eso no nos va a suceder. Pues nuestros hijos nos empiezan a decir cuando entran a preuniversitario que pues que no atienden a clase, que salen del aula, que a veces se saltan algunas clases, luego pues simplemente faltan a clases y hasta llegan a faltar algunos días a la escuela. Entonces nos empiezan a llamar, nos empiezan a decir pues que el niño en estas condiciones tal vez no pueda continuar en la escuela, que tal vez no pueda terminar. Y a veces hasta nuestros hijos nos dicen pues que no les interesa la escuela, que no quieren seguir, no quieren terminar su preuniversitario. Nosotros, pues eso no fue lo que pensamos para ellos. Y ahí se nos viene el mundo abajo. Y no pensamos en que tuvimos determinadas alarmas, pues cuando estaban en secundaria, y muy posiblemente nos dijeron que nuestros niños estaban haciendo cosas similares, como que, oye, el niño no toma nota en clases. Tú sabes que el niño no atiende a clases como es debido, se ve como desenfocado, no le interesa mucho lo que estamos dando, o simplemente se pone a conversar mucho. Le gusta sentarse en las últimas filas del aula. Y eso debería ser algo que nos llamara la atención y con el que deberíamos trabajar. Cuando están en primaria, estoy haciendo una retrospectiva, como una ingeniería inversa, ¿no? Como para irnos dando cuenta de lo que puede suceder. Cuando están, pues, en primaria, igual como que son niños que piden mucho permiso para ir al baño, o que con los amiguitos se ponen a hacer cuentos, o a veces incluso a hacer bullying a otros. Y debíamos decir, pues, algo anda mal aquí, ¿qué está pasando? Tal vez fueron niños que en algún momento, cuando eran pequeños, íbamos caminando y veían un juguete que les gustaba y mamá, yo quiero ese juguete, y por alguna situación nosotros pues no lo podíamos comprar o no teníamos económicamente las condiciones y le dijimos que no, y el niño nos ha hecho una perreta por el famoso juguete o por algo que quería hacer en determinado momento y nosotros no pudimos. Eso es otra de las experiencias que nos pueden servir de alerta. O simplemente que cuando están en la cuna y son chiquiticos, tú ves que son estos niños que los ponemos en la cuna y
no se quedan, no se quedan. La cuna nunca les parece cómoda y gritan y se sienten mal. Y entonces son niños que pues los tenemos que mantener cargados o tenemos que estar siempre con ellos. Todas estas señales podrían irnos diciendo a nosotros que los niños no están acatando nuestras normas. Y esto poco a poco, por supuesto, el niño a medida que va creciendo va subiendo la parada y nos va haciendo pues manifestaciones más fuertes. Y nosotros somos los que tenemos que reaccionar debidamente y los que tenemos que determinar en su momento cómo atajar esto. Si nosotros no lo hacemos durante todas estas manifestaciones, podemos tener esta situación con niños de adolescencia.